Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos en este curso sobre propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. Estamos ya en la segunda jornada de tarde en esta ocasión, en la cual contamos. Hemos estado dedicado la jornada a temas más prácticos, diferentes visiones de los diferentes cuerpos de seguridad que hemos tenido a lo largo del día, desde el CNI, la Guardia Civil y gente relacionada con el ámbito penitenciario. En este caso pasamos al Cuerpo Nacional de Policía, que tenemos aquí representado por David Docal Gil. Él es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado en Ciencias del Trabajo y diploma en Estudios Avanzados. Es investigador en materia de grupos urbanos violentos, destacando su tesis doctoral sobre tribus urbanas y participación política, y es presidente del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia, el CEIDIV. Y además ha estado destinado a formar en la prevención de la violencia urbana, además de dirigir trabajos de investigación en este sentido. En este caso, él nos va a hablar sobre odio y radicalización en el deporte, un tema sobre el que ha investigado y que conoce muy de cerca, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista del trabajo de campo, por decirlo de alguna manera. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que tienes incluso alguna sorpresa que nos vas a enseñar a nivel audiovisual. Vamos a ver qué tal resulta la ponencia. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros, y la audiencia es toda tuya. Tienes 40 minutos. Gracias, buenas tardes a todos. Las horas no son las más propicias para atender a alguien que habla, pero vamos a intentar, sobre todo, hacerles llegar algún mensaje. Nos gustaría, desde mi perspectiva, me gustaría llegarles. Yo no sé todo esto, yo quiero que ustedes participen, yo quiero que ustedes sientan y sobre todo que se quedan con algún mensaje que es necesario, porque hemos estado hablando de radicalización, sobre todo yihadista, muy importante, pero el alumno que nos acompaña hablaba o intentaba discernir o acercarles el concepto de otros radicalismos que tenemos en nuestra sociedad. Es importante en este sentido hacerlo así. Llevamos muchos años trabajando en esto. Yo el tema de la radicalización yihadista nunca lo traté porque estuvimos centrados más en las calles, en el problema que tenemos cada día con nuestros hijos o en sus institutos o en sus universidades o la realidad de cada calle. Cuando... ¿Ponemos presentación, por favor? Cuando avanzamos en este sentido, ese es mi mail de contacto, cualquier cosa que les pueda ayudar, ahí me tienen a un clip. Me gustaría ver otra visión, que ustedes observaran otra cosa. Esa radicalización que diferentes grupos ideologizados someten en nuestras calles, en el cual la política radical forma parte de lo que quieren que escuchemos, de lo que quieren que sintamos. Es decir, quieren que con violencia alcanzar cuotas de poder. Y eso existe en nuestra sociedad, en la sociedad española, sí. ¿Existe de modo internacional en la sociedad europea o americana? Sí. Lo que no nos podemos permitir cuando hablamos de episodios de violencia, que en el siglo XXI todavía tengamos violencia originada por pensar diferente, por hacer una selección de la víctima, por creer que una persona que no piensa como yo pueda agredirle en cualquier escenario, tanto físico, psicológico, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos en nuestras calles. Mi ponencia, cuando empezamos a hablar, disponía del tema del deporte, pero antes de meternos en el deporte me parece interesante saber qué tenemos en las calles. Es importante. Esa imagen es interesante y, sobre todo, quiero hacer la presentación para que les llegue algún mensaje. Vale. Es importante que hablemos de lo que es la violencia. Esta violencia en nuestras calles que existe, como les digo. Que estos no son 4 amiguetes que se reúnen para tirar piedras a la policía o para ir en el metro a agredir a otra persona.
Detrás de esto hay mucho más, mucho más. Hay grupos organizados, el fiscal Miguel Ángel Aguilar, con el cual he trabajado en este sentido y sobre todo hemos llegado a ser amigos unidos por la lucha de la violencia por ideología, nos centramos en ello, en que hay violentos en nuestras calles que por pensar diferente seleccionan a la víctima y los agreden. Hablaba él, el fiscal, de criminales de forma individualizada, pero nosotros también tratamos a esos grupos criminales y a esas organizaciones criminales del 570 bis y del 570 ter. Y es ahí donde tenemos que dirigir nuestras fuerzas para intentar erradicar esto. Pero antes quisiera decirles que el fenómeno de esta violencia social, la violencia de nuestras calles, ese ciclo de la violencia de grupos urbanos violentos, como me gusta denominarlo, no tiene nada que ver en este sentido con lo que llamamos tribus urbanas. No nos gusta para nada este término, el término académico grupos urbanos, es lo que les define bastante bien. Creemos que están en nuestras calles y para alcanzar sus objetivos se mueven en 5 escenarios. Esos 5 escenarios que ven ahí, desde las manifestaciones, las concentraciones que a raíz de esa ideología están presentes en nuestras calles, los mismos acuden a las gradas de los estadios a defender una ideología diferente en cada momento, los mismos acuden a entrenar a los gimnasios, a entrenar diferentes artes marciales, no sabemos para utilizarlas con y para qué, los mismos organizan conciertos musicales o graban vídeos YouTube para difundir ese mensaje de odio y los mismos se interrelacionan a través de Internet. Es importante que antes de empezar no caigamos en solamente estudiar el fenómeno del fútbol, porque es donde tenemos la máxima radicalización en este sentido, sino que también estudiemos que los mismos acuden a todos estos escenarios. Es muy importante quedarnos con ese mensaje. Cuando nos preguntan ¿y cuántas personas conforman estos grupos? ¿Cuántas personas podemos contabilizar? A nosotros nos gusta hablar de que con pocos que sean en la sociedad del siglo XXI, con pocos que sean, son demasiados. Quiero que escuchen una canción de esa música politizada, una canción en castellano en la sala Heineken en Madrid, una sala que caben 3.000 personas. Se llenó ese día y quiero que escuchen esta canción, por favor. Un poquito. Más o menos hemos visto que ya sabéis cantar. Fíjense en la escenografía. Ese es... Bien, quería que solo el tiempo es limitado, podíamos hablar aquí 4, 3, 2 horas, muchísimo tiempo, pero el tiempo es limitado y ya han visto ese ejemplo de alarma, alarma no de alarmar, alarma, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que llega. Fíjense, se han fijado ustedes su forma de bailar, cómo están sin camisetas. ¿Ustedes por qué piensan? ¿Por qué están sin camisetas? Para exhibir su tatuaje, para exhibir su pertenencia al grupo, para exhibir su pertenencia a esa organización, a esa ideología. Estamos hablando de que estos no son chavales de 14, 15, 16 años. Estamos hablando de que son personas de nuestra edad, jóvenes, pero que ya no estamos viendo únicamente a chavales que intentan acceder, sino que permanecen en el tiempo.
y eso nos preocupa. Nos preocupa. ¿Por qué? Porque estos mismos que han visto ustedes bailar, este mismo cantante, que ayer se refería a él, el fiscal Miguel Ángel Aguilar, porque es cliente suyo, este es el que dijo que estaba condenado por 2 asesinatos, que en prisión hizo este grupo musical que se llama Batallón de Castigo, ahí lo dejo, y el cual salía de prisión para tocar conciertos, para hacer conciertos en las calles. Ya salido de prisión, se presentó a un partido político como número 2 en la ciudad de Barcelona para la alcaldía, no consiguió representación, pero lo tenemos en las calles. Interesante, quería que lo vieran. Porque estas mismas personas que van a ese concierto acaban de salir de un estadio de fútbol, de animar a su equipo. ¿De animar? Esa es mi pregunta. De hacer o de pertenecer a su filosofía de vida, de dejarla extender. Y eso es una de las partes de los escenarios que hemos visto. Bien, ¿avanzamos en la presentación? Bien, ¿qué conocemos ahora de esto de los grupos urbanos? No por pertenecer a un grupo urbano se es violento, pero sí. ¿Por qué? Porque el grupo urbano socializa, el grupo urbano tiene su filosofía de vida, que en muchas ocasiones es buena y necesaria en su juventud, o en nuestra juventud, pero en otras ocasiones, cuando la violencia está presente en la determinación de su ideología, es cuando a nosotros nos preocupa. Es cuando el proceso de radicalización que estamos viendo nos preocupa. Y nos preocupa bastante porque están en las calles. Les dan un beso a sus hijos y se van al fútbol. Estamos hablando de gente de 40, 45, 35, 30, que no son 4 amiguetes que se juntan en torno al deporte. Que detrás de esto hay mucho más. Bien, cuando hablamos de grupos urbanos y vamos rápido, el reloj me come, hablamos de violentos y no violentos. Y nos gusta hacer esa diferenciación, como les decía. No por pertenecer a un grupo urbano se es violento. Y nosotros hemos hecho esta clasificación, es nuestra, entonces me encanta, me gusta mucho, me gusta. ¿Vale? Las no violentos las podemos tener en este sentido, y van fluctuando, etcétera, pero lo que nos preocupa son los muchachos, los violentos. Y dentro de los violentos hemos estado hablando de que había skinheads. Skinhead, a partir de que ustedes salgan de aquí, el concepto les va a cambiar. Cuando hablemos de skinhead es el nombre. Y hay que ponerles apellidos. Porque el concepto, el movimiento, es el mismo para los dos. Les unen más cosas que les separan. El pueblo para y por el pueblo es lo que defienden en todos sus manifiestos. Y cuando hablan, en muchas ocasiones no sabe si están hablando de nazis o los mal denominados antifascistas. El nombre, como bien decía Miguel Ángel, es odioso porque todos somos antifascistas. Pero entre ellos han adoptado esa nomenclatura y sobre todo entre sus enemigos. Por ello lo aceptan entre ellos. Vale, tenemos nazis. Y dentro de los nazis no se queda ahí, tenemos 3 movimientos. Importante, Hammer, Blood and Honor y el Volksfront, de nueva creación, el Frente Obrero. Y no solo los tenemos en España, los tenemos a nivel internacional. ¿Y cómo se relacionaban? Acuérdense de ese círculo de la violencia, a través de Internet, YouTube, Face y las distintas redes sociales que muchos de nosotros, que somos nativos digitales, no tenemos ni idea. Y están empezando a aflorar otras redes con las cuales se comunican. Y no hace falta que sean deep web, sino están en la web normal. ¿Bien? Se intercambian todas sus acciones, se hacen proselitismo, hacen todas sus comunicaciones y alardean de lo que hacen. Y estas organizaciones, tanto Hammerskin, nacida en Estados Unidos, Blood and Honor Reino Unido y el Volksfront en Estados Unidos, quieren aunarse entre ellas. Sobre todo el Volksfront pretende la unificación del movimiento nacionalsocialista en el mundo. Fíjense lo que les digo, nacionalsocialistas en el mundo. Es interesante, o a nosotros nos parece interesante esas aportaciones. Avanzamos en este sentido, vamos rápido, y vemos que tenemos antifascistas también. Y dentro de los antifascistas tenemos también varias secciones, desde Red Skin, SARP o RAS. ¿Alguno le suena SARP? Sí. Skinheads Against Racial Prejudice, Skinhead en contra de los prejuicios raciales. No quieren violencia de primeras, pero sí pretenden que con política se pueda alcanzar cotas de poder o difundir su ideología, y cuando no la contienen,
utilizan la violencia. ¿Y Ras? ¿Le suena alguno? Siempre que vaya la S y la H junta es skinhead. Estaba usted en su mente, escudriñando. Me gusta. Red y Anarchy Skinhead. Es interesante en este sentido que veamos, porque esto existe en nuestro país, existe en nuestra comunidad autónoma, existe en nuestra provincia. 4, 5, 10. Jaén, les pongo el ejemplo. Jaén, ciudad pequeña, en el cual hay una asociación registrada como tal, en el registro de asociaciones de la provincia, en el cual difunde o intenta difundir bueno, el mensaje que intenta difundir no es el adecuado, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Y es una ciudad pequeña, han organizado conciertos como esos que hemos visto, han organizado mítines políticos, han intentado mover su ideología. Y es importante que no veamos que esto solo ocurre en Madrid, o en Barcelona, o Valencia, o Sevilla también, sino que además lo tenemos en todas nuestras ciudades. Por eso siempre hablamos de esa radicalización y esa prevención no solo es para Madrid y Barcelona. Esto es el resultado de nuestra sociedad. Y contra esto, la única forma de atajar el problema, y esto sí que es un problema y un conflicto, es la educación. Es esto que hacen ustedes aquí. Ver lo que ocurre en nuestras calles. Intentar coger toda la información que tengan y sobre todo pensarla, analizarla, estudiarla y dedicarla a hacer esto, prevención. Bien, avanzamos en este sentido y vemos como Antisistema, desde Ocupas hasta Anonymous, tenemos bandas latinas y tenemos a estos ultras del fútbol. Los saco del contexto de izquierdas, izquierda no me gusta, de extrema izquierda o neonazis. Lo saco del contexto por la legislación especial en la cual conforta o se desenvuelven sus actividades. Tenemos una legislación especial, la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, desarrollada en el Real Decreto 203/2010, en el cual nos da todos los pasos a seguir a la policía, a la Guardia Civil, a la hora de determinar sus actividades, lo que se puede y lo que no se puede hacer en un estadio de fútbol, o no solo en un estadio de fútbol, sino por la celebración de un acontecimiento deportivo. La ley está bien, es mejorable, está bien. Tenemos herramientas y las tenemos que conocer. Bien, esto es tema de fotografías en los aledaños de los estadios de fútbol, donde se han convertido esos aledaños de estos estadios de fútbol en sus calles, su mundo, donde ellos desarrollan todo lo que hacen, sus actividades. Bien, las normas que les decía están estupendas, cómo se hace un dispositivo de seguridad con un antes y un antes después, porque hablamos del tema del deporte. Cómo podemos utilizar las herramientas o qué herramientas se tienen para ver este tema en el ámbito del fútbol, pero estamos viendo que esto es un ámbito nada más, un escenario de los 5 que hemos visto. Y me gusta empezar con esto para que empiecen a asimilar que estos no son 4 amigos, que detrás de esto hay mucho más. Y cuando se utiliza la violencia, tarde o temprano acabaremos en el hospital, en la cárcel o el cementerio. Quiero que transmitan ello, quiero que se lo tatúen en su mente, porque tarde o temprano este va a ser el objetivo si se utiliza la violencia. Aquí hemos visto representantes desde prisiones, Guardia Civil, Policía Nacional, universidad, pero cuando se utiliza la violencia, el Estado tiene herramientas. Me gusta que reflexionen en este sentido, ¿vale? Bien. Hablamos que en el fútbol se hacía, en el interior de los estadios, se hacía difusión de una ideología. No tiene nada que ver ir al fútbol con una bandera del Partido Popular o del Partido Socialista al fútbol. Ustedes lo verían como algo extraño, pero no veíamos tan extraño como ultras de un determinado club de fútbol exhibía una calavera Totenkopf o Happy Birthday 1-8. 1-8, la primera y la octava letra del abecedario. Ese lenguaje. Aquí no hay puntada sin hilo. Recuerden, aquí, como todos ustedes saben, que están en la edad de saberlo además,
La calle habla. Y del mensaje de la calle tenemos que aprender. No solo nosotros, sino toda la sociedad en general. Ustedes observen como aquí en Jarandilla de la Vera hay pintadas, como en Jarandilla de la Vera hay pegatinas, como en distintas ciudades por las que van a ir pasando, porque ustedes son el futuro de este país y van a conocer el mundo, van a ver pegatinas con mensajes. Esos mensajes son lo que está pasando en nuestras calles. Es interesante que cuando un grupo ultra del fútbol se desplaza a otra ciudad, las inmediaciones del estadio están llenas de pegatinas, de los Viris, de Supporters Surs, cuando bajan a Madrid, o al revés, cuando baja el Frente Atlético a Sevilla, etcétera, etcétera. ¿Existen estos grupos urbanos que hemos visto en nuestras calles? Le preguntaría a usted, ¿qué está fumando? Está pensándolo, lo sé. ¿Usted qué cree, señorita? ¿Usted cree de estos grupos urbanos que hemos visto en su ciudad existe en algún muchacho? Por supuesto. ¿En su universidad existen? Están en nuestras calles. ¿Y quién nos enseña a saber diferenciarlos? ¿Y quién nos enseña? Ay, perdón. ¿Y quién nos enseña a vivir con ellos? No les habría A contestado. partir de ahora, sí. Juste. Es interesante, es interesante. Perfecto. Personas del tercer sector, como Esteban Ibarra, el referente en este sentido. Yo llevo trabajando con él desde que era joven yo, porque él sigue igual. Ahora él me ha adoptado a mí, o sea que... Es interesante que el tercer sector se ocupe de esto, pero no solo que se ocupe para recibir subvenciones, sino que se ocupe implicándose. Y yo, persona más comprometida como este señor, no he visto en mi vida. Y a mí me gusta. Y me parece alguien digno de mención, de mencionar, porque sigue una línea. Les guste o no al político de turno que esté, pero sigue esa línea. Y eso es imprescindible en una sociedad, imprescindible en una organización como la suya que quiera tener credibilidad. Bien, avanzamos. Con los muchachos. Bien. Hemos visto que los grupos ultras los tenemos solo en primera y segunda división, señores. Jaén, acuérdense de Jaén. O acuérdense del Zafra, o acuérdense del Badajoz. Acuérdense, señores, esto no es solo primera y segunda división. Primera y segunda división son el escaparate de esta violencia, donde quieren hacer esa repercusión del sistema, de su ideología. Pero esto empieza en el fútbol base. Esto empieza a tomar medidas en ustedes cuando van a jugar al fútbol, cuando llevan ustedes a sus hijos al fútbol, cuando el que manda es el entrenador y el árbitro y el padre se calla. ¿De acuerdo? Antes hemos visto música. El mensaje en esta sociedad está en la música. A ustedes les pilla, a nosotros nos pilla un poco más maduros. Pero el mensaje actualmente, cuando escuchamos rap, cuando escuchamos trap, cuando escuchamos otra serie de letras que en ocasiones le suena a chino a alguno de los que tenemos aquí, a mí hasta que me metió el diablo este señor, hemos visto que el mensaje está ahí. ¿De acuerdo? El mensaje está en la música politizada. ¿Por qué? Porque llega. Su forma de bailar, la forma de llevar sus tatuajes, la forma de exhibirse, eso llega a la juventud, a ustedes y a nosotros. Solo hace falta escuchar las letras de sus canciones. Incitan al odio, a la violencia, al racismo, a la selección del diferente. Y da igual la ideología. Acuérdense que el movimiento skinhead les unen más cosas que les separan. Cuando hablamos del fútbol, hablamos de ultras y hablamos de primera, como les decía, y segunda división. Hay dos modelos a la hora de hacer hooliganismo. ¿Bien? Hablamos de ultras y de hooligans. Hay el modelo italiano, que es mucha visión, mucha pancarta, mucho movimiento en la grada. En Italia el problema les ha desbordado desde nuestro punto de vista cuando investigamos en este sentido. Y luego está el modelo inglés, el modelo hooligan, rudo, en el cual desde que se entra, desde que rueda el balón, hay cánticos de todo el estadio todo el rato. Aquí nosotros hemos adoptado un modelo mixto a la hora de esa animación, desde la iconografía hasta el modelo del canto. Los clubs
y nos metemos en el tema de los clubs, es interesante, no los clubs, sino la Liga ha obligado a los clubs a sacar a los ultras de las gradas de los estadios. Es un avance importante. Y ahora mi pregunta, esperando su respuesta, señor Jacob, ¿usted cree que han salido los ultras de los estadios? ¿De fondo o de forma? Le hago la pregunta a usted. Bien, gallego usted no es, ¿verdad? No. Soy judío. Perfecto. Más o menos viene siendo lo mismo. Pues de fondo o de forma. De fondo. ¿De fondo? No. ¿De forma? Por supuesto. O sea, ¿usted cree que no hay ultras en el interior de los estadios actualmente? Creo que hay ultras. Vale. Pero que de forma, en apariencia, no aparecen. Me gusta, se han maquillado. Sí, se podría decir. Me gusta. Esa es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿dónde está la violencia? Piensen ustedes, en el interior del estadio ya no está, ya no hay exhibición. En el exterior. Y antes hemos visto una diapositiva rápida en la cual un dispositivo de seguridad se divide en un antes, un durante y un después. ¿Cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después? Con ocasión de la celebración de un espectáculo deportivo. ¿Me pincha el vídeo de gasolinera? 4, creo recordar. 3 o 4. Ese, gracias, disculpe, que teníamos otro orden, pero el directo. Fíjense, no tiene sonido, es una gasolinera en una carretera española en el cual coinciden miembros de Viris y miembros del Frente Atlético. En esa misma gasolinera paran, sin saberlo. Se juntan y empiezan a hablar amablemente. ¿Qué tal Messi? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Sí, es todo muy bonito. ¿De acuerdo? Y empieza a haber violencia en esa gasolinera, que pueden estar ustedes con sus hijos, pueden estar ustedes con sus hermanos o pueden estar ustedes que pasaban por allí. Y se desata la violencia por una ideología, se selecciona a la víctima por una ideología. Nos parece interesante. ¿Perdón? Ajá. Hay una intervención también que estuvimos, cuando estábamos preparando la ponencia, estuvimos viendo Cartagena. Incidentes también, creo recordar que eran del Zafra o de la Extremadura, que bajaron a Cartagena y hubo 39 detenidos. ¿Vale? Están aquí los muchachos, ¿por defender unos colores o porque piensan los otros diferentes? Avanzamos en la presentación. Es importante la reflexión. Esto no son 4 amigos, detrás de esto hay mucho más. Esto es el modelo italiano, señores. Esto es el modelo en el cual se anima de esta forma. Este es el modelo inglés, en el cual se anima de esta forma. Y este es el modelo español. Esta es antigua. Esta foto es bastante antigua del Estadio Vicente Calderón, el templo del fútbol, claro. Ricardo es del Madrid. Es interesante. Eso es un soldado nazi con los colores de la nación desde la Primera Guerra Mundial, etcétera. Un poco lamentable. Eso ha cambiado. Eso ya no se ve, de momento, pero ellos intentan seguir haciendo. Ven ahí los gritos simiescos, como una persona de una edad considerable le realiza esos signos de mono a una persona por tocar el balón de raza negra. Estamos en el siglo XXI, se les hace 2 años. ¿Vale? Es interesante. Como les decía, intentan camuflar, no hay puntada sin hilo, e intentan camuflar, introducir esos símbolos de odio en el interior. Esta bandera le costó 10.000 euros al Real Madrid por su exhibición. Como ven, tiene similitud con la bandera de la guerra. Ven ahí la similitud. Cambian el icono, ahí ponen lo de Real Madrid y arriba también, pero se les denunció en este sentido. Lo denunció además de oficio FIFA, un observador que llevaron. Exquisito, muy bien. Ven ustedes la iconografía que puede hacer un grupo radical con simbología de otros países. Es interesante cómo el sistema va avanzando. Y cuando se les detecta de alguna manera y se les propone para sanción, cambian el chip y mueven otra vez. Y nos llevan una camiseta que pone ACAP. ¿Les suena ACAP?
All cops are bastards. Lo hemos visto en las primeras. Todos los policías son unos bastardos y entran dentro de un estadio de fútbol o entran dentro de sus universidades. Interesante, interesante. Bueno, en Extremadura, pues navegando un poquito, hemos encontrado a los muchachos, a estos muchachos, como en Don Benito o como les decía, en Mérida o en Zafra. Y es donde tenemos que actuar. Es donde tenemos que actuar tanto nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, como los clubs, como la universidad, como los colegios, los institutos, preveniendo esto, que puedan dar ese paso, que puedan pintar en una valla, como en este sentido, war no de guerra, sino White Aryan Race. No podemos permitir que en nuestra sociedad tengamos esto. Nos parece demasiado. ¿Dónde generan sus actividades? Pues en las inmediaciones de los estadios, se financian. ¿Ustedes creen que los clubes de fútbol financian a los grupos ultras? Lo dice usted, muy bien, gracias. Ha dicho que hay tanto, o sea, bien, me gusta. Es interesante su respuesta, habría que analizarlo, Bueno, es interesante cuando un entrenador de fútbol le comparan como Hitler en el día de su despedida y exhiben esta bandera en las inmediaciones de su estadio. A nosotros nos parece algo como reseñable. O cuando pintan una esvástica en mitad de la calle y posan orgullosos chavales que les doblan a ustedes la edad y animan a un club. Son de ellos esas fotos, no son nuestras. Bueno, algo de material de que los muchachos utilizan en contra de la policía o en contra de otros grupos ultras, algunos símbolos de intolerancia, pero quiero avanzar, que me queda poco tiempo. Esta es una moto que introducen los ultras de la Lazio, que se la han robado por la noche a un dirigente de la Roma, la introducen en el interior del estadio y cuando está lleno, la lanzan. Esto es realidad social, esto es muestra de poder. La Lazio, como todos ustedes saben, son su ideología, los ultras de la Lazio, de ideología nacionalsocialista, los de la Roma, de la izquierda radical, tienen bastantes enfrentamientos. Pero Italia, recuerden que es un modelo a la hora de utilizar la violencia por parte de los grupos. Esto es Antigua también, Badajoz con una cruz céltica. Bien, dentro de las gradas de los estadios, como hemos visto, tenemos esos 5 escenarios. Y dentro de esos 5 escenarios se mete la política. Y como hemos visto antes, en primera y segunda división dividimos por la mitad y tenemos la mitad de los ultras son neonazis y la mitad de los ultras son antifas. Y tenemos enfrentamientos entre ellos, en sus cánticos, cuando se van a enfrentar entre ellos, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en nuestro país y ocurre en el resto de Europa. Estos son diferentes simbologías que siguen en las gradas de nuestros estadios, aunque, como les decía, va parando, va avanzando. Aquí podemos permitir que tengamos esa pancarta aquí abajo. Josué Libertad. ¿Les suena quién es Josué? Esteban de las Heras. Último vídeo, el último del todo. Asesinato de Carlos Javier Palomino. Un poquito. Tiene que ver, porque los mismos muchachos... ¿Bajamos la música, por favor? Los mismos muchachos que asesinan a esta persona van a las gradas de los estadios. Acuérdense, ese es Josué Esteban de las Heras. Fíjense en su sudadera, una three stroke, 3 golpes lleva. Esa es el único importador de esa marca en España. Es una persona que ha sido determinante a la hora de la distribución de la moda nacionalsocialista en nuestro país, como es esa marca, 3 golpes, todos lo conocen. Fíjense cómo cuando entran en el metro ya le miran todo la sudadera, hasta que llega una persona y le pregunta, ¿y esa sudadera qué? ¿Tú eres un cerdo? Cerdos se llaman entre ellos y guarros de la otra ideología. No le media palabra y ahí lo ha matado ya. Ya lo ha apuñalado y lo ha dejado allí muerto por pensar diferente. Eso pasa en nuestras calles. Y esa pancarta que hemos visto, me vale, cambiamos a presentar. Y esa pancarta que hemos visto le hace un guiño,
porque luego en sus redes, en las redes de estos grupos, aparece que han hecho un homenaje a este chaval. Interesante. La participación de los clubs, como veíamos, y la participación de diversos jugadores en ese apoyo a los grupos ultras. Es determinante que ellos mismos conozcan qué está ocurriendo con los ultras en el fútbol para no apoyar con su imagen estas ideologías. Necesario que así sea. No podemos ver a Sergio Ramos ahí con debajo un staff SR4. ¿Vale? Tienen que cuidar, porque ellos son la imagen de un club que siguen millones y millones de personas y esta ideología tiene que desaparecer de nuestra sociedad. 6 minutos me quedan y quiero avanzar. Que sepan también, seguro que lo saben, los muchachos organizan congresos de ultras de diferentes ideologías, lo anuncian por las redes, quedan, hacen una barbacoa, después un concierto y después van al fútbol, o al revés, primero el fútbol y después el concierto. Se reúnen unas 100, 150 personas con esta ideología. Ahí hacen una exaltación de la amistad, de su ideología. ¿Qué son capaces de hacer cuando salen de ese concierto? ¿Qué son capaces de hacer cuando salen de ese estadio? Eso es lo que nos preocupa. Quiero que vean este símbolo, esa tortuguita preciosa que hay ahí. Es interesante que conozcamos. Esa tortuguita es de Casa Pound, es el símbolo de Casa Pound. En Italia, como les decía, Italia está convirtiéndose en ese referente. Tienen 52 casas ocupadas los movimientos nacionalsocialistas. Casas ocupadas, un movimiento nacionalsocialista, cuando siempre hemos pensado que casas ocupadas era el movimiento izquierda radical. Esto ha cambiado, la tenemos de los dos. Los muchachos están en nuestras calles. De ese homenaje, eso es un partido de fútbol en Madrid, que exhiben esa tortuguita, aparece un movimiento que se llama Hogar Social. Hogar Social, con esa misma tortuguita, las tenemos ya distribuidas en varios sitios, desde Toledo, Madrid, Barcelona, Zaragoza, también tenemos diferentes muchachos que con esa misma ideología, porque ellos hablan de que solo dan cobijo y comida a los españoles, pero detrás de esto hay mucho más. Organizan conciertos, organizan presentaciones de libros como de Pedro Varela, organizan más actividades en torno a la ideología nacionalsocialista, en este caso en nuestro país. Esto no son 4 amigos, detrás de esto hay mucho más. Eso es Zaragoza ahí. Fuera el kebab de Zaragoza, viva la tortilla de patata. ¿Vale? Los muchachos. Hogar Social Madrid dando... Hogar Social... No, esos fueron gente de Yomus que vinieron a darles comida para Hogar Social Madrid. Comida solo para españoles. Bueno, diferente simbología en este sentido. Ese casco es muy interesante. Me gusta. Es una sección Nibelungen de las SS. Ese apareció en las gradas de nuestros estadios. Es interesante que sepamos que aparecen. Es interesante que sepamos que detrás de esto hay artefactos que utilizan los muchachos para enfrentarse bien con la policía o bien contra otros grupos. Es interesante que a través de los mensajes que da la calle como esto, sepamos que están presentes en nuestras calles. Es interesante que sepamos que hay violencia relacionada con una ideología más que con un evento deportivo. Es interesante que veamos que tienen merchandising, que alguien compra ese merchandising, que hay empresas que fabrican este merchandising y que hay gente que vive muy bien de esto. Cómo se gestiona un grupo ultra. Podríamos hablar largo y tendido, pero quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Esto es un corteo, como ellos lo llaman. Cuando bajan los grupos ultras, la policía quedan con la policía porque esto les hace fuertes. Esto les da imagen al resto de grupos ultras, porque esto lo publican en sus redes, en una revista que tienen que se llama Superhincha. El Superhincha. Antes la tenían en físico y se vendía en los kioscos, ahora la tienen online. Y aparecen estas fotos, las hacen ellos, tienen el fotógrafo de Superhincha. Y están en nuestras calles. Estos son incidentes. Incidentes, estos fueron después del atentado de ETA en la Torre de Caja Madrid, en Madrid, no recuerdo el año. Después de ese atentado, que no hubo víctimas mortales, solo hubo daños materiales, era 4 horas antes de la celebración del encuentro de Madrid-Barcelona, pusieron un coche bomba en esa torre. Cayeron los cristales, pero no hubo muertos.
los ultras que estaban ahí desde las 12 tomándose unos fresquitos, en vez de ayudar a las personas o ayudar a la policía, se reunieron todos y ocasionaron disturbios, primero con los periodistas, que les golpearon, les rompieron las cámaras, a todo el periodista que se encontraban de camino, les rompieron cámaras, etcétera, etcétera. Es la primera vez que he visto a los periodistas buscar a la policía y decir, tomad, aquí los tengo grabados. Es la primera vez que los vimos. Después de ello, hicieron todo el material urbano que tenían, lo lanzaron en contra de la policía. En vez de dejar a la policía trabajar para atender a las víctimas y hacer su trabajo para detener a la calaña en este sentido, tuvieron que emplearse contra los grupos ultras. Interesante, los muchachos. Más material, pero no quiero que se vayan sin ver esto. Esto es interesantísimo, a mí me lo parece. Eso es Madrid, Rayo Vallecano, Vallecas, un coche de la policía ardiendo, estaba premeditado, les estaban esperando. Eso abrió Telecinco. Eso abrió Telecinco, señores. Y esto es el material que incautó la policía, que no salió en ningún sitio, que tenían por allí, los muchachos. Se puede ir al fútbol con una botella de iniciador de llama y con un soporte para cohetes. ¿Con esto se va al fútbol? Es mi pregunta, quiero que reflexionen en ese sentido. Quiero terminar con, aparte de los muchachos, con esto, ¿hacia dónde vamos? Ayer referían, o esta mañana, referían sobre el misil que encontraron a los droghi de la Juventus. Bien, pero no solo el misil, sino toda la cantidad de armas que tenían los muchachos allí. Y es importante saber hacia dónde vamos en el tema de la radicalización por ideología, en este caso nacionalsocialista y antifascista, no yihadista. Es importante de que hay grupos, personas de carne como ustedes y nosotros, que van o han ido a formarse fuera de nuestras fronteras a luchar con la guerra del Donbass. Unos a favor de Ucrania y otros a favor de los rusos. Y algunos de ellos pertenecen a los grupos ultras de nuestro país. Algunos de ellos organizan y protagonizan algunos de los desfiles que tenemos oportunidad de ver en torno a una ideología. Y sobre todo decirles que estos no son cuatro amigos, que cuando tenemos referencias en Nueva Zelanda con el asesino de hace poco, del 15 de marzo del 19, que en sus armas llevaba pintada toda una cantidad de símbolos referentes a Josué Estebanez, a otros referencias en España, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Alguna de las películas, el otro día hablamos de alguna película en este sentido, que hablaban del fenómeno y decían que sí podía haber incitado a la investigación más profunda o el conocimiento más profunda. Les recomiendo una película francesa que se llama La Ola. ¿Sí? Venga, se lo voy a comprar, alemana. Me parece muy bien cómo analiza el mensaje, me parece muy bien cómo se deja manipular a la mente de las personas. Y no estamos hablando de niños, ya son universitarios como ustedes. Parece interesante, muy buena película. Bueno, si quieren conocer algo más, solo tenía que acabar pensando, o para que reflexionaran, que los muchachos están presentes en las gradas de nuestros estadios, que estos 5 escenarios son los que debemos de investigar, analizar, difundir y pensar, y sin duda que esto no se soluciona únicamente con la intervención de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de otros servicios, sino esto se soluciona con educación. Educación en valores, educación en sus casas, educación en el instituto, educación en las calles, planes de formación como este, asignaturas transversales de forma universitarias que deberemos de tomar para ver qué ocurre en nuestras calles. Pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. He intentado